La clase pasada estábamos viendo toda la parte de la migración de datos y la administración de información de una base de datos. Hemos utilizado herramientas como el XSQL, lo tenemos aquí arriba. Existe el SQL Toolville, el Apex SQL, que permiten poder comparar estructuras de base de datos o contenido de bases de datos, de tal manera que si hay problemas a la hora de estar implementando software y el problema se presenta en la base de datos, o hay problemas en los datos o los procedimientos almacenados, pues es una buena práctica comparar tu base de datos de producción con tu base de datos de desarrollo. En el sentido de que en tu ámbito de desarrollo, en tu ambiente de prueba, donde tienes tu sistema con la base de datos que debe de publicarse, el sistema funciona sin ningún problema, y en el parte de desarrollo, pero en producción tenemos problemas o inconvenientes. Entonces, una de las herramientas que puedo manejar son estas, el SQL, y lo que vamos a ver hoy es lo que sucede cuando tenemos que migrar una base de datos. Esto puede deberse a que tu sistema es un poco obsoleto, el sistema anterior es un poco obsoleto y se ofrece una nueva solución con unas mejoras en lo que es el motor de la base de datos, o una migración hacia otro servidor de base de datos. Entonces son varios los casos que se pudieran presentar. Cuando yo estoy migrando de un servidor a otro con el mismo motor de base de datos o con un motor de base de datos superior al anterior, del mismo motor pero diferente versión, pues solamente es hacer un respaldo y levantarlo y adelante, funciona todo bien. En este caso ya se supone que la parte de desarrollo de software ya se tomaron la molestia de validar que las funciones y todas las nuevas características que tiene ese nuevo motor es compatible con la base de datos anterior. ¿Qué pasa de repente cuando eso no sucede? Entonces, los desarrolladores tienen que considerar qué campos son nuevos, qué campos ya están obsoletos, qué funciones ya están obsoletas, y pues eso ya es trabajo de desarrollo. Sin embargo, cuando tenemos que migrar de una base de datos de un motor a otro motor, entonces a veces nosotros tenemos que intervenir, ya sea desde antes desde la liberación del software e inclusive también durante la implementación de esta. Hay varias herramientas que se pueden trabajar para hacer esta migración de base de datos. Se puede trabajar de manera manual, se puede trabajar semiautomatizado, se puede trabajar explotando las características del ANSI SQL o utilizar software que me permite hacerlo. En esta diapositiva es de un artículo de una empresa que se encarga de desarrollo de software. Me pareció importante estos 4 puntos que tenemos aquí en la diapositiva. Dice, llamamos migración de datos al proceso que necesitamos hacer para transferir los datos de un sistema a otro mientras cambiamos el sistema de almacenamiento donde se encuentran los datos, o bien mientras se practican las modificaciones necesarias en la base de datos o la aplicación que los gestiona. Hay algunos factores que se deben considerar en un proyecto de migración de datos: tiempo que llevará realizar la migración completa, cantidad de tiempo de inactividad que se requerirá, riesgo para el negocio derivado de los problemas técnicos de compatibilidad, corrupción de datos, problemas de rendimiento de aplicaciones, pérdida u omisión de datos. Bueno, de estos riesgos, estos factores que se deben de considerar, estos 3 factores, pues, hacen que no sea algo común una migración de base de datos, sobre todo de un motor a otro. Casi siempre se mantiene el mismo motor de base de datos con el fin de que no tengamos una problemática de mover la información. De antemano, a pesar de que existe el ANSI SQL, como desarrolladores tratamos de explotar todas las características que tiene tu motor, y muchas veces esas características no son compatibles con el ANSI SQL, de tal manera que cuando lo quieres pasar a otro motor, tienes que ver la forma de realizar esta transformación. Independientemente de la técnica que se utilice para hacer la migración, ya sea manual, ya sea semiautomatizado, utilizar el ANSI SQL como experto en base de datos, generando estructuras
de comandos para ejecutar el nuevo motor, basándose en el lenguaje ANSI-QL o utilizando un software de migración, hay que considerar estos puntos. El tiempo que se llevará a cabo la migración, independientemente de la herramienta, es un tiempo que tenemos que considerar. No es lo mismo migrar una base de datos de 2 megas a migrar una base de datos de 2 o 3 gigas. Ese tiempo hay que considerarlo en el sentido de que en ese momento no vamos a tener nada en producción. Hay que considerar que cuando se haga la migración todo debe estar apagado, no debemos de tener nada encendido, o si vas a utilizar migraciones parciales, pues entonces revisar qué es lo que estás migrando y qué es lo que se está insertando en este momento en producción, que posteriormente hay que hacer dicha migración. Lo más recomendable para una migración de base de datos es detener todo. Que en ese momento no se encuentre ninguna actividad realizándose en esa base de datos, porque si no vamos a tener problemas, no vamos a poder migrar todo. Habrán cosas que se estarán insertando en el momento que yo realice la migración o que ya migré dicha tabla, y ese dato ya no va a pasar, y peor aún, sino que podemos tener inconsistencias con los datos que estamos migrando. Como experiencia, yo les comento que las veces que se ha migrado de versión de motor de base de datos en el trabajo ha sido fines de semana y días festivos, porque se aprovecha ese punto porque de manera oficial no hay actividad y entonces se puede realizar dicha migración. Si estamos en un ambiente laboral privado, de iniciativa privada, pues no hay tantos días festivos. Aquí lo que se utiliza mucho son los fines de semana, los horarios nocturnos para realizar estas migraciones. Esto incluye la cantidad de tiempo en actividad que se requerirá. Aquí tienes que basarte con tu administrador de base de datos para determinar cuál es el tiempo aproximado o la cantidad de información que hay y cuál es el tiempo aproximado que se puede realizar. Podemos utilizar herramientas, como les decía, y en ambientes de prueba, más o menos hacer un estimado de cuánto es el tiempo que se va a invertir. El riesgo, esto aquí se recomienda que esta migración que hagas, la hagas primero dentro de un ambiente de pruebas y hacer exhaustivas pruebas dentro del proceso de la aplicación para determinar si no hay ningún riesgo a la hora de hacer esta migración. Si hubiera riesgo alguno antes de que se vaya a producción, pues entonces el área de desarrollo podrá revisar, validar y corregir o actualizar sus componentes o sus comandos que utiliza para dicho proceso. Definitivamente, inclusive cambiar de una versión de SQL, de un motor de base de datos a otra, pueden haber problemáticas por los nuevos funcionalidades y las funcionalidades que resultan ser obsoletas que ya no se encuentran dentro de ese motor. ¿Qué herramienta podemos utilizar? Bueno, aquí son dos herramientas que les coloqué, que les tengo puesto. Hay más. Vamos a utilizar una de estas, el Full Convert y el DBSoft. Vamos a ver un ejemplo de que es una herramienta que permite la migración completa de toda la base de datos. Otra de las técnicas que pueden manejar para una migración de base de datos es abrir su ANSI, dependiendo del motor, ya sea MySQL o SQL Server o Postgres o el que vaya a ser. Casi todos tienen tienen la manera de generar lo que es tu respaldo de base de datos. Como yo les decía, de un motor a otro, perdón, de una versión del mismo motor, de una versión anterior a una superior, pues es posible hacerlo con un respaldo de base de datos. Cuando no es así, o por ejemplo tienes que pasar de una versión superior a una inferior por alguna razón que necesitas hacer dicha migración, lo que se recomienda entonces es utilizar el ANSI SQL. Si no tengo ni una herramienta de migración, solamente tengo los motores. Una herramienta de migración pues te permite hacer ese tipo de consideraciones. En el caso del SQL Server, les voy a mostrar unas funcionalidades que tienes que podemos utilizar a través del manager. Una base de datos, yo tengo la opción de, en las tareas, generar, vamos a ver,
generar un respaldo. Se no está trayendo porque está del otro lado. Puedo hacer mi copia de seguridad. Puedo restaurar una base de datos o puedo generar un script. Esto es sobre la base de datos, ¿vale? Copia de seguridad yo les recomiendo cuando van a migrar a otro servidor, cuando van a migrar a un motor de base de datos de una versión superior. No hay ningún problema, la copia de seguridad lo hace sin ningún inconveniente. Pero si voy a utilizar una base de datos, un motor de base de datos de una versión anterior a la cual yo me encuentro, por ejemplo, si ahorita estoy en SQL 2014 y tengo que abrirlo en 2009 o 2007, 2008, entonces lo que yo les recomiendo es utilizar esta opción, generar scripts. Esto lo que va a hacer es abrir un asistente donde va a decir qué es lo que yo quiero migrar, bueno, qué es lo que yo quiero, qué scripts quiero generar. Va a utilizar el ANSI SQL, pero en la versión de lo que es el SQL Server. Si conocemos de lo que es el comando ANSI SQL, pues vamos revisando todo el script que tenemos y lo vamos ajustando al estándar para ejecutarlo en otro motor. Si es en el mismo motor de base de datos, pero en versiones inferiores, o sea, voy a ir a una versión anterior a la que tengo, entonces este mismo script me puede servir. Son muy pocos los cambios que tendría que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Selecciono todo lo que quiero migrar. Aquí tenemos una opción, más abajito. Aquí está. Siguiente. Y es muy sencillo, ya selecciono los objetos y posteriormente realizo la migración. En esta parte, antes de guardar, me voy a ir a la parte de avanzadas. En la parte de avanzadas tengo detalles de esta base de datos que voy a generar el script. Entre los más importantes que vamos a considerar es incluir el drop y create en el script. ¿Qué es lo que hace esto? Si yo le pongo esta opción, va a permitir destruir todo lo que exista en algún lugar donde quiera restaurar y crear todo de nuevo. Si estamos seguros de que estamos creando una base de datos vacía, totalmente nueva, vamos a incluir esta parte. Pero si tenemos sospechas de que existe o pudiera existir la base de datos con datos, entonces solamente lo dejamos en la sección de create. Porque si le damos drop, lo que sucede en la mayoría de las bases de datos empresariales es que una vez que se elimina el dato, este dato no puede ser recuperado, o cuando menos no puede ser recuperado vía base de datos. Tenemos que utilizar otras técnicas de recuperación si el servidor se encuentra configurado. Pero si no está, ya perdimos toda la información. Incluir el propietario del script no se recomienda porque a veces el propietario del script puede ser otra persona. Esto es un poquito más de base de datos. No sé si han escuchado el famoso DBO, que es el estándar que se utiliza en los motores de base de datos. Normalmente con ese se crean, pero hay personas y hay desarrolladores y hay administradores de base de datos que van esquematizando y dándoles propiedades a propietarios, a otros usuarios que sean propietarios, esquemas que hacen que esto no vaya a funcionar. Entonces, se recomienda dejar en falso. Y aquí tenemos lo más interesante. Me voy a ir hasta acá, voy a saltar toda esta parte, porque esto ya es más información de base de datos. Y vamos a irnos acá, que esto es de las partes que son utilizadas. Script para la versión del servidor. Aquí yo tengo 2014 hacia atrás. Entonces yo puedo utilizar alguna otra versión y este manager cuando genere esta estructura va a considerar la versión que yo estoy sugiriendo. ¿Vale? Si voy a 2005 me deja 2005. Esta parte es importante porque muchos han utilizado esta parte de la generación de script y se quedan con la duda que solamente se genera estructura de base de datos. No, dependiendo de la configuración que tú hagas, puedes pedir que sea solamente la estructura o solo los datos o inclusive ambos. Si voy a hacer una migración de base de datos, pues lo recomendable es utilizar ambos, esquema y datos. Entonces selecciono esquema y datos y posteriormente selecciono
pues ya el botón de aceptar. Esto ya, los demás los dejo ya cuando ustedes estudien base de datos, administración de base de datos, pues vamos a platicar, o se va a platicar un poco de estas características. Tengo las opciones de guardar en archivo, guardar en portapapeles o en una ventana de una nueva consulta. Vamos a pasarlo en una ventana de nueva consulta. Le damos siguiente. Aquí me da la información de lo que va a ejecutar este administrador de base de datos y se ejecuta. Cuando termina, dependiendo de la cantidad que tengan, preparando en la academia, se empieza a generar. Puede marcarte error al momento de estar trabajando. De aquí me dice el error. No me migró nada porque no generó el script porque tuvo un error en la sección de académicos. Entonces lo que debo de hacer es de volver a realizar mi configuración. Quizás no está logrando crear el drop-in create. Vamos a incluir create nada más. Posiblemente no es compatible con el 2005. Vamos a pasarnos a 2008. Y ahora vamos a realizar otra vez la generación. Ahora sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Que debe de existir algún tipo de dato. Voy a regresarme otra vez. Lo voy a volver a hacer. Voy a pasarme a 2005. Voy a intentar hacerlo de nuevo. Aquí está, me marca un error. Este error que me está marcando me está dando a entender que la base de datos, la información que contiene la base de datos, no es compatible de manera inmediata con la estructura del 2005. Esa es otra de las ventajas que me da utilizar este tipo de wizard a la hora de generar el script. Eso significa que algún dato que tiene 2012 es compatible con 2008, pero con 2005 ya no. Entonces aquí ya tengo cierta característica o cierta referencia de hasta dónde puedo pasar esta base de datos. No significa que me quedo allá. Lo que puedo hacer después es que como administrador de base de datos identificar qué es lo que no es compatible. Puede ser que sea un campo, puede ser que sea algún comando que se está manejando. Entonces aquí paso ahora a 2008, que es el que aceptó, el más bajo. Ahora sí, generó todo. Le digo finalizar. Y aquí ya está el script de esa base de datos. Todo lo que se necesita crear. Y lo que puedo hacer entonces es grabarlo esto como un archivo de ejecución de script. Mi recomendación es crear la base de datos y ejecutarlo dentro de esa base de datos y se crea automáticamente, independientemente de la versión 2008. O sea, ya sea 2014, 2008 es compatible. Si lo ejecuto en una versión superior, pues no tengo ni un inconveniente. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos a ver la parte de los otros archivos. Para poder bajar esta información, tenemos acá en lo que es el portal dos aplicaciones para bajar, el ESF y el Full Convert. Estos tienen también su página en internet, lo pueden consultar, pueden entrar y van a ver que están estas páginas. Estas son versiones demo, cualquiera de los dos. Una vez que se baja, se realiza la instalación. La instalación es muy sencilla, siguiente, sin ningún problema. Y una vez que esté instalado, entonces procedemos a trabajar con él. Voy a mostrar el ESF, que es el más fácil de utilizar y de aprender. Lo único que hace es generar esta ventana de ayuda. Es una especie como de wizard. Insisto, es una versión demo. Le voy a dar siguiente. ¿Qué es lo que hace él? Hace te pide cuál es el origen de tu base de datos y hacia dónde lo voy a mandar. Si vemos acá, tenemos toda una variedad de bases de datos a las cuales se puede conectar y puede realizar la migración.
Esta no utiliza ODBC, utiliza cadena de conexión, que fue lo primero que les había comentado. Tiene sus propias cadenas de conexión, tiene sus drivers incluidos para poder realizar dichas cadenas de conexión. Puedo conectarme a MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle, SQL Server, etcétera. Todo lo que ustedes ven acá. Si ustedes tienen un motor, pues se pueden conectar. Inclusive tiene ODBC, en caso de que quieras utilizar algún driver de los que no se encuentran acá. Entonces tienes un driver en ODBC, lo instalas, lo configuras y le indicas acá cuál es el ODBC que vas a utilizar. Voy a hacer una migración de MySQL hacia un SQL Server. Entonces acá selecciono mi motor, el servidor, el puerto. Recuerden que el puerto puede estar cambiando, el nombre de mi usuario, mi contraseña. Y aquí lo que hago es refrescar para que pueda traerme las bases de datos que tengo aquí. No, lo que hago es apagar todos mis procesos para que tenga rendimiento. Entonces acá, si me doy cuenta de que no me marcó un error, entonces lo que puedo hacer en caso de que tenga sham es validar si se está ejecutando mi servidor de MySQL. En mi caso no se está ejecutando, le digo iniciar. Muy importante, hay que ver qué puerto es el con el cual se está conectando. Porque aquí yo puedo cambiar el puerto. Si tengo problemas con el puerto 3306, puedo utilizar otro puerto de conexión. Y entonces lo que tengo que hacer acá es poner el puerto con el cual me estoy conectando. Una vez que ya habilité mi MySQL, vuelvo a dar refrescar. Y ahora sí ya me trae la información. Puedo seleccionar cualquiera de las bases de datos. Le doy siguiente. ¿Cuál es tu destino? En este caso lo voy a mandar a un SQL Server. Aquí valido. ¿Okay? Se recomienda tener la base de datos ya creada, lo que es el nombre de la base de datos. Así que entonces en mi SQL Server voy a crear una que se diga que se llame escuela. ¿Sí? Sencillo. Le digo aceptar, que se cree. Y ese va a ser el destino de la información que estoy tomando acá de escuela. Entonces aquí me voy, SQL Server, SA, refresco. Aquí está escuela, ya lo creé. ¿Con qué esquema? Lo dejo así como está. Le doy siguiente. Y aquí me dice qué es lo que va a migrar. Voy a migrar la tabla de alumnos, voy a agregar alguna vista. Y aquí tengo para realizar configuraciones. ¿Qué configuraciones voy a hacer? Bueno, me dice, oye, ¿qué voy a hacer si existen? Aquí vienen las preguntas. Si existe la tabla, ¿qué voy a hacer? ¿La voy a saltar o la voy a sobreescribir? Aquí, dependiendo como ustedes quieran hacer la migración. Copiar estructura solamente, transferir campo autoincrementar, hacer en la relación única, copiar índices, claves externas, copiar estructura solamente. Si yo le pido copiar estructura solamente, los datos no se copian, solo crea la estructura. Lo dejo deshabilitado. Nombre de la tabla campo, no cambiar, cambiar a mayúsculas, cambiar a minúsculas. Esto es porque, por ejemplo, en MySQL o en otros, y cuando yo estoy utilizando algo de web, tenemos problemas a la hora de realizar la lectura. Si tengo algo de mayúsculas y mi proyecto está en minúscula, la lectura de los campos en minúsculas, tengo problemas. Y acá tengo lo más importante. Oye, esta es la fuente, este es mi destino. ¿Cómo quieres que se llame? El tamaño es correcto, el tipo de dato es correcto. ¿Ok? Adelante. Y si existe la base de datos como la acabo de crear, le digo sobreescribir para que la sobreescriba. En caso de que no, pues entonces crea la base de datos. Yo prefiero crear mi base de datos para que tenga la seguridad de que cree una estructura vacía. Y esto me asegura de que no tiene datos previamente, que después los puedo perder. Aquí me da información de como pedí que migrara también los nombres, aquí, perdón, los datos. Aquí me dice los datos que está migrando. Aquí solamente te van a mostrar 100 registros y está muy grande la tabla. Si tiene pocas, pues te trae los que hay. Realizo entonces el siguiente, enviar, hace la conexión. En mi caso, como estamos en una versión demo,
Entonces, lo que va a hacer es que a cada texto del carácter que estoy migrando le va a poner una letra T. Estamos en un demo. Hace la actividad, empieza a hacer la migración y termina la migración. Ok, ya lo voy a volver a hacer. Lo hace. Y ahora si yo me voy a mi SQL, la estructura escuela, ahora ya tiene esta tabla, que nunca la creé. Y esta tabla contiene la información. ¿Bien? Estoy en demo, le pone una T. Obviamente, si cuando yo estoy en el ámbito empresarial, pues puedo cotizar ese producto, adquirirlo, y si me interesa, pues me interesa adquirirlo y hacer la migración. Y vean qué tan fácil fue una migración de un motor de base de datos a otro motor de base de datos sin tanta configuración. Yo como implementador tengo mis herramientas, puedo utilizar estas herramientas sin que sea un experto en base de datos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, termina entonces la clase por hoy.